Estamos tratando de aprender y aquí te damos varias posturas. Bueno, a la gente de la 100.9 FM Radio Maya, a los que nos escuchan a través de www.maya10.com, que es la página de la radio, y a los amigos que nos escuchan también y nos ven a través del YouTube, le damos la bienvenida porque justamente damos apertura para poder ya conversar con el profesor Martín Aysikovich. Profesor, muy buenos días y bienvenido a En Contacto. Hola David, buenos días a vos y a la audiencia. Muy bienvenido, muy buen día. Bien, vamos a dar apertura en el día de hoy para poder continuar con el tema del Apocalipsis, que ya estábamos hablando acerca de los sellos del Apocalipsis, estábamos en el capítulo 6, ¿verdad? Sí, estábamos en el capítulo 6, dentro del contexto de los sellos, como bien decías, y planteando, como también comentabas vos, diversas posturas acerca de cómo uno puede acercarse, ¿no?, al texto. Cualquiera sea el texto, siempre las interpretaciones van a ser variadas. No puede nunca existir una sola interpretación acerca de un libro o de lo que un autor plantee. En este caso, el Apocalipsis es un libro que, como hemos dicho al principio, implica una revelación. Ahora, esta revelación tiene que ser entendida lo más sanamente posible a nivel teológico. Puede haber variaciones entre la interpretación de una denominación y otra, de un teólogo y otro teólogo, pero en realidad tiene que haber más o menos, digamos así en criollo, una línea de interpretación que sea la más sana y acercada al ideal bíblico. O sea, de alguna manera tenemos que tener en cuenta que no podemos considerar el análisis del libro como a mí se me ocurra, pasando por alto, digamos, lo que es el concepto de hermenéutica. Creo que en algún momento lo trabajamos. La hermenéutica se refiere a lo que de alguna manera después deriva en esa exégesis que nosotros hacemos. La hermenéutica son los pasos que nos permiten analizar un texto. Esos pasos vendrían a ser como un protocolo, palabra que está de moda ahora para varias cosas. Es como un procedimiento. La hermenéutica es el procedimiento para poder entender lo que está escrito, tanto en la Biblia como en cualquier libro. Y la exégesis, entonces, es la interpretación. Si yo equivoco los pasos hermenéuticos, voy a equivocar la exégesis. O sea, la interpretación que yo voy a dar del texto no va a ser para nada acertada. Es muy difícil determinar en teología, por ejemplo, hablando de los sellos o de las iglesias, o de las trompetas, o de las copas de ira, es muy difícil determinar cuál es la interpretación más correcta, pero sí hay lineamientos que nos acercan, y de alguna manera una interpretación que revista los protocolos o los principios hermenéuticos va a permitirme generar una exégesis, o sea, una interpretación y una explicación lo más acercada posible a esa realidad que la Biblia quiere presentar. Entonces, nosotros mantenemos una postura hermenéutica abierta. Por eso, como bien decías, consideramos varias posturas y dentro de esas posturas tenemos en cuenta aquellas que son justamente las más sanas en cuanto a la interpretación de los textos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se escucha el audio perfecto? Se entiende y bueno, es la idea, ¿no? Llevar posturas para poder sacar propias conclusiones también, que es lo justo. Sí, exactamente. Toda persona que escucha, digamos, tiene la libertad, no importa la denominación a la cual pertenezca, de poder estudiar y analizar las cosas como bien le parezca, ¿no? Ahora, siempre hay que tener en cuenta, creo que esa es nuestra responsabilidad acá en la radio, cuando nosotros comentamos estas cosas, creo que es la responsabilidad nuestra plantear justamente que las cosas deben ser entendidas de la mejor manera posible. En este sentido, hay que tener en cuenta los pasos previos de los cuales yo estaba comentando, ¿no? Nosotros habíamos trabajado hasta el sello número 6 y habíamos comentado que para algunas interpretaciones, por ejemplo, la interpretación historicista, que ve en el Apocalipsis el desarrollo o el desenvolvimiento de la historia, este sexto sello ya
está introduciendo al fin de los tiempos. El fin de los tiempos a nivel teológico, en la escatología, o sea, en la doctrina acerca del fin de la historia humana, el fin de los tiempos se está refiriendo justamente al juicio final. Este juicio final se refiere también de forma casi, de alguna manera, como sinónimo de la segunda venida de Cristo. Después vamos a estudiar, cuando lleguemos al capítulo 20, las teorías que hay acerca del juicio y la segunda venida de Cristo, porque es interesante ver que hay posturas que analizan que habrá un juicio antes, que habrá un juicio después, que la nueva Jerusalén o esta ciudad santa vendrá antes o después del milenio, si Satanás, como el mal encarnado en sí, como un ente, digamos, real, o no, existirá durante 1000 años en la tierra solo, no existirá más. Esto nos va a traer varios puntos de vista interesantes, porque entramos en los conceptos que se llaman premilenaristas, varios puntos de vista interesantes, porque es interesante esto. Bien, el sexto sello entonces es un sello de acontecimientos naturales, que si nosotros lo interpretamos desde el punto de vista preterista, o sea, a la usanza, digamos, de la teología católica, interpretando justamente también como interpretaban los primeros cristianos estos escritos, veríamos que de alguna manera están identificando el fin de los tiempos, la venida de Jesucristo, la instauración de la era mesiánica, el juicio final, y están anunciando que algo va a ocurrir. Entonces sería el preludio, el prólogo de la segunda venida de Cristo. En el medio, nosotros encontramos de lo que son los sellos del Apocalipsis, el capítulo 7. ¿Sí? Si ustedes ven en sus Biblias, el capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 17, ¿sí? Son, es como se llama, un interludio, es un intermedio, es de alguna manera un pequeño respiro en el análisis de los sellos, en la lectura de los sellos, que no por nada justamente están entre el sexto y el séptimo sello. O sea, si bien Juan escribía, como se dice en latín, a la usanza del cálamo currente, o sea, así como ve, escribe y hace correr la tinta para explicarme lo que está pasando, acá entonces él justamente en el capítulo 7 ve los famosos dispuestos ya, aparece para la redención. Vamos a leer entonces el capítulo 7. ¿Vamos bien hasta ahí, David? Sí, todo bien. Aquí tengo ya la Biblia abierta, digital. Perfecto. Bueno, yo voy a usar la versión de la Biblia latinoamericana. Cada uno puede usar su versión. Siempre las más recomendadas, la NBI, la nueva versión internacional, o la Biblia de Jerusalén, o la Biblia latinoamericana. Bueno, el que tenga la Reina Valera revisada, o Reina Valera 60, no hay problema, por supuesto, salvo ciertos textos que uno quiera aclarar mejor. Igual esa Biblia está muy bien. También la versión del Nuevo Mundo, si hay algún hermano de los testigos de Jehová que nos está escuchando y que también le interesa el análisis que hacemos, también puede usar la versión de las Escrituras del Nuevo Mundo, no hay ningún problema. Después de esto vi 4 ángeles de pie en las 4 esquinas de la tierra, que sujetaban a los 4 vientos de la tierra para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los ángeles. Luego vi otro ángel que subía desde el oriente y llevaba el sello del Dios vivo. Gritó con voz poderosa a los 4 ángeles autorizados para causar daño en la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Entonces oí el número de los marcados con el sello, 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Bien, hasta aquí la primera lectura. Si nosotros vamos a hacer un análisis exegético de esto, vamos a tener en cuenta varias coordenadas simbólicas. En primer lugar, dice, después de esto, o sea, después de lo que nosotros referimos que es el sexto sello, ¿no? Esto es interesante porque me está planteando que hay una correlación en lo que vamos a leer, o sea que junto con el sexto sello o después ahí automáticamente aparece esta visión. Después de esto,
vi, o sea, hay una intencionalidad de querer entender lo que se está apareciendo. Vi, se le mostró. Ya, recuerden que con el capítulo 4 ya nosotros, según el texto, estamos acompañando al escritor al cielo, o sea, a otro estado de vida, a otra representación de la realidad, y acá es donde también estamos ahí. Vi 4 ángeles. Estos 4, el número 4, digamos, dentro de lo que es la simbología bíblica, siempre es lo del mundo. O sea, que vio 4 ángeles mensajeros enviados a las 4 esquinas de la tierra. O sea que todo el mundo está de alguna manera compenetrado en esto o está sujeto a esto. Justamente sujetaban a los 4 vientos de la tierra para que no soplaran, dice, ni sobre el mar ni sobre los ángeles. ¿Cómo me doy cuenta que los vientos de la tierra están representando esta capacidad destructiva que la naturaleza puede tener? Porque luego dice en el versículo 3, no hagan daño a la tierra, ¿no? Estos ángeles que también estaban autorizados, les decían, detengan los vientos justamente para no dañar la tierra. O sea que hay ángeles que están sujetos simbólicamente, ¿no? Estos 4 vientos, y se les dijo, por favor, esperen. Estos vientos son estos problemas, estas guerras, estas destrucciones, todo lo que el hombre genera, ¿no? Que puede autodestruir la raza humana. Ahora, hay un ángel que sube del oriente, y esto es muy interesante porque siempre en la tradición bíblica del oriente aparece Jesucristo para regresar a la tierra, ¿no? Y llevaba un sello. El sello, como bien estamos en el contexto, representaba la autoridad, la presencia, la realeza, el poder, la seguridad, la herencia que tenían los reyes. Entonces parece ser que este ángel simbólicamente llevaba ese sello del Dios vivo. Cuando utiliza la expresión Dios vivo, está utilizando una expresión típica del denominado Antiguo Testamento para el cristianismo, para el judaísmo, el Tanaj, donde este Dios vivo es justamente quien tiene la autoridad, quien tiene el poder, quien puede salir en defensa de su pueblo, porque no es un Dios que está muerto, no es un Dios al cual se adora y no existe, sino que es un Dios que existe en sí mismo y que tiene vida. Bien, no hagas daño a la tierra ni a nada hasta que se haya marcado con el ente de los servidores de Dios. Bien, acá se han dado muchas interpretaciones, hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo cuando la gente entra en internet o en YouTube encuentra un montón de cosas que se desvían del análisis interpretativo sano que nosotros queremos proponer. Entonces se comienzan a hablar de que el sello de Dios es literal, de que hay gente marcada, comienzan a hablar de que hay una marca que es de Dios y otra no es de Dios, y que la marca que no es de Dios también es literal y te van a marcar en tu frente o en tu mano. Bueno, hay un montón de interpretaciones que se van dando que no tienen que ver con lo que es el mensaje, ¿no? Acá el sello justamente es el sello del Dios vivo, es el sello de la promesa, es el sello del Espíritu Santo, es esta gente que fiel a Dios, que intenta vivir una vida cristiana normal, correcta, ordenada, y que de alguna manera, como el sello era una representación de la autoridad de un rey, bueno, esto significa que esta gente pertenece espiritualmente a Dios, o sea, que son seguidores de este Dios vivo. No hay, digamos, más secreto que esto. Son personas que son fieles y que, bueno, hay que marcar en su frente, así como había que marcar con sangre los dinteles de la puerta cuando pasaba el ángel en la Pascua, ¿se acuerdan ahí en el libro de Éxodo? Bueno, acá es algo muy similar, hay que marcar en la frente, es simbólico, no es literal, pero genera una representación, como que hay personas que están cercanas a esta sanidad espiritual o a esta doctrina sana espiritual que Dios propone, y entonces están, digamos, son comprados en el sentido de comprados, porque a partir de lo que Apocalipsis 4, capítulo 4 y 5 nos decía, de que la sangre del Cordero compró a esas personas para la redención,
Bueno, entonces ellos aceptaron esa compra simbólica en la cruz. El número, dice el versículo 4, y después oyó el número de los marcados con el sello, 144.000, de todas las tribus de los hijos de Israel. Acá voy a aclarar un poquito, porque cuando ustedes vayan o vayamos ahora a leer las tribus, no son las mismas tribus que encontramos cuando salen de Egipto, sino que son tribus que, digamos, los nombres de las tribus son las que finalmente quedaron posterior a la entrada del pueblo hebreo en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Más allá de eso, también tenemos que tener en cuenta en la numerología bíblica que el número 1000 implica lo más completo que existe. Entonces, si son 12 tribus, ¿por qué son 12.000 de cada tribu? Si son 144, 12 por 12, ¿por qué son 144.000? ¿No? Bien, acá no hay un secreto que tenga que ver con lo que algunos plantean de cuestiones literales. Los hermanos testigos de Jehová esto lo interpretan literalmente, realizan una exégesis por la cual su hermenéutica lo lleva a considerar que son 144.000 elegidos literales. Bueno, nosotros planteamos que, si bien es respetable esa postura, no coincide con el contexto que nosotros estamos planteando desde nuestra hermenéutica y exégesis. Estos 144.000 no pueden ser literales, primero, porque no podemos establecer un número de personas redimidas, porque no somos Dios para hacerlo. En segundo lugar, estamos en un contexto profético, con lo cual hay que tomar con pinzas siempre todo lo que sea aparentemente literal, ya que pues, en este caso y en todos los casos se nos dan de forma simbólica, como los 4 ángeles con 4 vientos, no existen en los 4 puntos de la tierra, es una cuestión simbólica, en todo caso alegórica. Bien, bueno. En tercer lugar, entonces, también tenemos la representación de las tribus de Israel. Es muy interesante pensar, o es muy tentador, que todas las personas del mundo descienden de alguna manera de las tribus judías. Bueno, a ver, el pueblo judío actual, la colectividad judía, desciende básicamente, literalmente, de la tribu de Judá y de Benjamín, que fue absorbida por Judá, ya que en el siglo VIII los asirios se llevaron las 10 tribus del norte de Israel cautivas y los esparcieron por todo el mundo antiguo, vendidos como esclavos o de alguna manera trabajaban como esclavos para los asirios en Oriente. Así que bueno, sí, hay muchos casos de análisis que dicen que de esas tribus perdidas se pobló el mundo, hasta mismo América. Si nosotros vamos a leer el libro de Mormón, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la iglesia comúnmente conocida como la Iglesia Mormona, vamos a ver que hay una interpretación que tiene que ver con una oleada en 3 viajes de personas que habían sido esparcidas de Israel por los asirios en el siglo VIII y que terminaron llegando a América. Esto no, a muchos historiadores no les parece alocado. Hay muchos estudios que se están haciendo históricos en este sentido, porque parece ser que sí, dentro de las oleadas migratorias que llegaron a América, pudieron haber llegado personas de Oriente que estaban quizás viviendo en Europa, en el norte de África, y que por medio de embarcaciones primitivas de ese momento pudieron haber llegado a las costas de América y haber organizado alguna sociedad primitiva, una sociedad ya antigua para nosotros en América. Esto no parece muy alocado para muchos historiadores. Volviendo al caso de los 144, no pueden ser literales porque no podemos determinar quién es de cada tribu en el caso que seamos de cada tribu. Se entiende en forma literal. Por lo tanto, nos aplicamos a la cuestión simbólica. Muchos, cuando se aplican a la cuestión simbólica, tratan de decir, bueno, es simbólico, pero por ahí yo tengo algo de la tribu de Gad, yo tengo algo de la tribu de Simeón, yo tengo algo de la tribu de Judá, y le buscan una explicación emocional o sentimental según hayan sido las tribus, lo cual no amerita según el contexto. ¿En qué quedamos entonces? Bueno, la interpretación que damos nosotros se refiere a que esto es simbólico, a que esto nos remite a la unidad bíblica, porque hay una herencia espiritual que proviene de las tribus, y de las tribus directamente nos conecta con Adán, y esto de alguna manera nos marca que de toda la población mundial habrá personas que estarán presentes en esa segunda venida, en ese
en esa era mesiánica frente al juicio, y que serán selladas, o sea que de alguna manera serán reconocidas como personas que han sido fieles, ¿no? No entraríamos en cuestiones literales, ni entraríamos en cuestión de juego sobre cuestiones psicológicas, a ver con cuál o tal o cual tribu me puedo comparar, ¿no? Para poder realizar un análisis un poquito más simple de la cuestión. La cosa es que acá tenemos la tribu de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Son las tribus que quedaron posteriormente, luego de la entrada en Canaán, y que de alguna manera se toman en cuenta para pensar en la tierra prometida. Versículo 9. Después de esto, vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza. El concepto raza hoy nosotros no lo usamos, decimos que la raza es solo la humana, pero estamos leyendo un texto que tiene 2000 años, con lo cual la palabra va a aparecer. De toda nación y raza, pueblo, lengua, estaban de pie delante del trono del Cordero, ese trono ya del capítulo 4, vestidos con vestiduras blancas, símbolo de pureza, de santidad, y con palmas en sus manos, y gritaban. Estos vestidos blancos ya aparecen en la iglesia de Sardis, si ustedes lo buscan, las vestiduras que no se manchan, son vestiduras blancas, las vestiduras de lino de los sacerdotes que representaban la pureza espiritual. Mucha gente, y es como que hay sinónimos acá, ¿no? Naciones, una nación comparte cultura, tradiciones, historias, idioma, comida, costumbres típicas de la vida cotidiana. Bueno, son gente que se sienten cercanas unas con otras, pueblos y lenguas, o sea que es, digamos, acá hay una interesante comparación, pero del otro lado, con lo que fue la Torre de Babel. Mientras la Torre de Babel todos buscaban llegar hasta el cielo, por así decirlo, y conocer la realidad completa de la vida y ocupar quizás el lugar de Dios, de toda raza, pueblo y nación, como dice, acá está lo contrario, ¿no? Bajo la autoridad divina, toda raza, nación, pueblo y lengua, pero de pie ante el Cordero. Digamos que es lo contrario a Babilonia, que esto también aparece mucho en el Apocalipsis. Gritaban con voz poderosa: ¿quién salva fuera de nuestro Dios, que se sienta en el trono y del Cordero? O sea, acá de alguna manera tenemos una representación de autoridad plena de Dios, la gente reafirmando su fe, por eso están sellados, porque son personas que creen esto, que no hay salvación fuera de Dios y tampoco del Cordero, que como inmolado aparece en el Apocalipsis, que redimió a la humanidad. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos, que ya explicamos, y los 4 seres vivientes, ¿no? ¿Se acuerdan que los ancianos dijimos, bueno, vuelven a aparecer acá los ancianos del capítulo 4, que pueden ser representación de los santos, de los justos del Antiguo y del Nuevo Testamento, o bien son como una cohorte especial angelical. Y los 4 seres vivientes, que podemos hablar de la jerarquía de serafines que están presentes, que son retomados del capítulo 1 de Ezequiel, ¿no? En la visión de junto al río Quebar en Babilonia, donde aparecía el trono móvil de Dios. Dice que se postraron ante el trono. Esto es una muestra de respeto y autoridad plena. Postrarse no es arrodillarse, postrarse es caer directamente con el rostro en tierra ante el trono, y ahí dice justamente rostro en tierra, y adoraron a Dios y dicen amén, o sea que así sea siempre, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Esto es una doxología, ¿no? Lo mismo que uno puede ver cuando San Pablo termina sus cartas, donde se le da un reconocimiento pleno de autoridad a Dios Padre. Uno de los ancianos, versículo 13, tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? ¿No? Es un poco interesante esto, porque hay como una prueba acá de conocimiento acerca del tema hacia el escritor, ¿no? ¿Cómo no va a saber el anciano quiénes son? Yo contesté: Señor, tú lo sabes. El anciano replicó: esos que vienen de la gran persecución, ¿no? Las persecuciones bajo Nerón y otros emperadores romanos que los cristianos sufrían. Vienen de la gran persecución, han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero.
de forma simbólica, por supuesto, porque han pasado por la aflicción y han encontrado refugio en Jesucristo. Por eso están ante el trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Acá es como que ya los coloca al fin de los tiempos, ¿no? El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Esto me remite a Juan capítulo 1, versículo 14, donde dice que Jesús es esa nueva tienda que se instaló entre los hombres. Bueno, ahora esa tienda va a cubrirlos para la eternidad. Ya no sufrirán más hambre ni sed, ni se verán agobiados por el sol ni por el viento abrasador alguno. Algo típico de la época, ¿no? Porque, a ver, el hambre y la sed, típico de lugares del desierto o lugares poco habitados, donde uno podía sufrir literalmente la muerte, o el sol o el viento, ¿no? Recuerdo cuando estaba en Israel, en tiempo de verano, podía haber 30, 35, 38, 40 grados, pero a la noche bajaba la temperatura a 15, a 12. Pensemos hace 2000, 3000 años, bueno, ahí se sentía, ni que hablar en invierno. En Israel hay nieve, por supuesto, con temperaturas de hasta 15 bajo cero, 10 bajo cero en invierno, con lo cual lo que dice acá es muy interesante. Porque el Cordero que está junto al trono será su pastor. Miren qué interesante, en un contexto apocalíptico, donde todo aparentemente se trastoca, termina, aparece la figura de Jesús como el pastor, ¿no? Y los guiará a estas ovejas, ¿no? Y los guiará a los manantiales de las aguas de vida. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Miren qué interesante, ¿no? Cómo finalmente hay una promesa final, donde retomamos estas promesas de las iglesias del capítulo 2 y 3, donde dice que ya no habrá más lágrimas. Esto lo vamos a volver a encontrar en Apocalipsis capítulo 21 y 22, donde dice que Dios va a enjugar, va a secar toda lágrima de los ojos, ¿no? Siempre generando este tema de cuidado sobre la angustia, sobre la aflicción, sobre el dolor. Bueno, sobre eso hay una representación positiva de que finalmente lo más básico del ser humano, que es el miedo, va a ser olvidado. Así que bueno, acá tenemos que frente a la tragedia, Dios está presente. Finalmente es un mensaje básico de acompañamiento espiritual, ¿sí? Si uno dice, bueno, a ver, voy a leer los salmos para ver qué me dicen acerca de la aflicción, acerca del sufrimiento, acerca del dolor, también puedo leer Apocalipsis y entender que las cosas no están a la deriva. Si bien el contexto me está planteando una realidad que es escatológica, o que también se refirió al siglo I por lo que los cristianos padecieron, bueno, me puede servir, digamos, de consuelo saber que uno nunca está solo como creyente. Bueno, acá estaríamos cerrando el capítulo 7, que es un interludio, que es un intermezzo, que es, digamos, un parate, como un paréntesis entre el capítulo 6 y el 8, porque en el 8 ya se anuncia o se da la expectativa acerca de la aparición final de Jesucristo y de la era mesiánica prometida, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo para extender, que hayan alguien comentado, que vos quieras hablar, David. Mire, qué interesante, de verdad. Bueno, un punto muy sonado, ya usted lo mencionó, pero quiero resaltar, es el tema, por ejemplo, esto de los 144.000, que siempre de algún modo está en búsqueda de tratando de llegar al entendimiento. Bueno, sobre todo por, ya sabemos, los amigos testigos de Jehová, que usted mencionó, que es uno de sus puntos, digamos, muy fuertes para ellos, ¿no? Que ellos mencionan mucho esto. Muy aparte de lo simbólico y todo, bueno, una de las cosas que a veces se trata de ver es que tampoco podemos tomarlo literal, porque sencillamente la gente, los seguidores del Señor, o es más, en el mismo grupo de ellos, que mencionan mucho esto, ha sobrepasado la cantidad, ¿no? Si decimos que esta cantidad van a ser salvos, entonces es algo que así a simple vista, como que no cuadra tampoco, ¿no? Me parece. Claro, si mal no entiendo, también hay una explicación que se da desde el mismo grupo, donde hay 144.000 que ya saben que son elegidos, y después están los otros miles que no lo saben todavía. Esa es otra interpretación que también se da. Y como me encantaría que nos mande un mensaje un amigo testigo de Jehová y nos aclare un poquito mejor su punto.
Pero bueno, igual, está bien tomarlo en cuenta y poder señalarlo, porque la idea es esa, ¿no? Poder tomar en cuenta las posturas, poder verlas y si es posible desde algún punto compararlos, ¿no? Para aprender más también. Sí, exactamente, pero viste que siempre, como nosotros hacemos, existe un lineamiento hermenéutico, y si yo, desde el capítulo 1 de Apocalipsis, o desde los Evangelios, o desde Génesis, interpreto, digamos, tengo una línea hermenéutica, yo no puedo cambiar mi línea hermenéutica cuando llego al Apocalipsis. Tengo que mantenerla. Si la mantengo, entonces los 144.000 no pueden ser literales. Primero, porque la línea hermenéutica no me da. Segundo, porque yo interpreto que lo que es profético es simbólico. Tercero, porque el libro de Apocalipsis es netamente simbólico y el contexto también lo es, del capítulo anterior y el posterior. Y cuarto, por la cuestión histórica, porque si son las tribus literales, yo no las puedo determinar cuáles son y quiénes son los que pertenecen a cada una, ¿no? Con lo cual, bueno, digamos que esa interpretación es respetable, pero no adherimos justamente por esto que proponemos, estos 4 o 5 puntos que son claves, digamos, para entender el estudio del libro, ¿no? Porque si no también tendría que creer en los 4 ángeles literales, tendría que verlos, tendría que escuchar esos vientos, o sea, es un sentido simbólico que se le da a la situación, de lo cual yo tengo que tratar de extraer bueno, la mayor carga de contenido positivo lógico para mí, ¿no? Claro. Bueno, lo otro es cuando nos menciona respecto a la tribulación, ¿no? Sí. Bueno, ese es un tema que está hablando respecto a también la realidad que pasaba, ¿no? Las persecuciones y todo ello que sufrían en su momento, digamos. Claro, siempre hay que recordar esto, que lo dijimos creo que el primer capítulo. Toda la Biblia tiene un primer análisis de tipo literal. Lo literal. Todo lo que yo voy a leer en la Biblia, siempre tengo que reducirlo primero a lo literal, a lo que el escritor vivió, a lo que el escritor ve, a lo que el escritor escuchó de su momento. Y después veo si el contexto da, en este caso profético, para poder aplicarlo a otro momento, a otra etapa. Entonces, el tema de la tribulación, que algunos traen a colación para después montar sobre eso el dispensacionalismo, no cuadra tampoco en el análisis de todo el libro, porque esta gran tribulación, a veces en ciertos escritos evangélicos, se le da un tinte demasiado importante cuando realmente en el libro no lo tiene. O sea, en el libro, que es un libro, vuelvo a reiterar, simbólico, en todo caso alegórico, de corte profético, y que tiene que mantener una hermenéutica como yo he mantenido, digamos, si hago un estudio serio durante toda la escritura, la cuestión del dispensacionalismo, sumado a una gran tribulación, se da en pocos años, saco un año de acá, saco una fecha de allá, y pongo y saco, y armo todo un esquema de meses y años que me hacen cerrar una idea, y no cuadra con el contexto general del libro. Claro. Mantener la línea de la que estás Exacto, claro, hay que mantener una línea de interpretación. Si vos mantenés una línea de interpretación, tiene que cuadrar, no podés desviarte de eso. Claro, es como un equipo de fútbol, tiene que jugar siempre como el técnico le dice. Cuando juega de otra manera puede pasar cualquier cosa. Si uno entrena, tiene que jugar como entrenó, en todo. Bueno, lo mismo es esto, si uno tiene una línea hermenéutica de interpretación, tiene que mantenerla, porque si no, tomamos cosas de otras líneas interpretativas y ahí podemos equivocarnos. Y para reforzar este tema, bueno, de esta palabra que se menciona respecto a los sellados, profesor, aquí vemos que se sella a 144.000, bueno, que son separados para Dios, pero también hay otros sellados, como el 666, por ejemplo, el 666. Entonces, para reforzar, cuando hablamos de sellos, estamos hablando de una marca, o sea, que de separación, sí. De separación. Sí, el sello en realidad no es literal, por supuesto, claro. No existe una marca literal, en primer lugar. Y en segundo lugar está representando quienes forman parte de cada equipo. Nada más. Okay. De la camiseta de cada equipo. O es azul o es roja, o es blanca o es negra, o es amarilla o es verde. O sea, es el equipo en el cual estás. Pero el apóstol Pablo decía, ¿no?,
que fuimos sellados con el espíritu de la promesa. O sea, ese sellamiento representa o se daba en los primeros cristianos a partir del bautismo y de todo el ingreso a los sacramentos de la iglesia. O sea, el bautismo era la puerta que permitía a la persona el ingreso a todos los sacramentos y a toda la vida espiritual de la iglesia y a participar de la Eucaristía, de la acción de gracias, de la cena del Señor, que hasta no ser bautizado no podía participar. Entonces, el sello implica justamente una vida espiritual intracomunitaria en la iglesia. Eso significa que una persona es una persona bautizada, es una persona que mantiene una vida ordenada conforme a la voluntad, digamos, de la fe que propone Dios, y de alguna manera, es elegida justamente por eso. Cuando hablamos de la elección, no hablamos de que Dios quiere que algunos se salven y otros se condenen, al estilo calvinista, ¿no? No es así, sino que cada uno rubrica por su vida, va rubricando y fortaleciendo por su vida una elección. Porque también cuando uno puede terminar su vida o uno tiene ciertos problemas, puede hacer un vuelco en sus creencias y finalmente volver a esa fe que una vez tuvo. Entonces, el sello, con todo lo que yo expliqué que representaba en la antigüedad para los pueblos y los reinados y las monarquías, el sello es un distintivo, que nadie lo puede ver, nadie lo puede tocar, pero se manifiesta por la vida. Desde lo simbólico, entonces. Sí, básicamente, sí. Más o menos como el apellido. Exactamente. Que lo tiene, es tuyo, es propio. No somos todos Pérez, no somos todos Gómez, justamente por eso, porque hay un distintivo que ya viene de siglos atrás, ¿no? Perfecto, profesor. Bien, bastante interesante y bueno, como siempre incentivamos a nuestros amigos que se comuniquen, que nos manden mensajes a través del Facebook, que está siempre disponible. Sí. Que es En Contacto Baires, así que si quieren aportar, hacer preguntas, participar de algún modo, bueno, si no es hoy, bueno, durante la semana no hay ningún problema, ¿verdad, profesor? Para poder estar participando y respondiendo preguntas. Perfecto. ¿Algo más, profesor, para estar cerrando esta parte? No, básicamente esto, que recordemos siempre el análisis que estamos haciendo. Uno puede buscar toda la bibliografía que quiera también para generar, digamos, un estudio y hacer interpretaciones, ¿no?, de la cosa, pero siempre teniendo en cuenta que uno tiene que mantener su línea hermenéutica. Hay denominaciones o hay grupos religiosos que tienen mucho énfasis en la cuestión profética, y a veces poner demasiado énfasis cuando no se tiene una línea hermenéutica adecuada puede generar en la gente miedo, puede generar en la gente ansiedad, puede generar desconcierto. Recordemos siempre que los libros proféticos, como todos los libros de la Biblia, son libros de esperanza, son libros que están dados en un contexto por el cual siempre existe un espíritu de misericordia, de perdón, un espíritu de unidad también de los creyentes. No son libros para meter miedo ni para condenar. Nadie puede condenar a nadie. Nadie puede condenar a nadie porque un versículo diga, y yo interprete que ese versículo diga que todos se van a ir al infierno. O sea, no hay sentido en eso, porque no está escrito para eso, ¿sí? Aparte porque el infierno, desde el punto de vista teológico, no existe. Eso ya lo hemos visto y lo vamos a ver también en Apocalipsis, pero tener en cuenta eso, que son siempre libros que uno puede compartir, que uno tiene que compartirlo desde el lado de la fe, sea cual fuere la denominación, sea cual fuere el credo, mismo sin ser cristianos, no importa, pero siempre con un espíritu de unidad, de acercamiento, un espíritu ecuménico en el cual uno comparte la fe y no que se distancie porque yo interpreto de una manera y parecemos un Boca River que nunca termina. Parece que no es el espíritu del libro. Justamente el espíritu del libro es: ¿quiénes son estos? Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, esta es la gente que reconoció lo que Jesús ha hecho por ellos. Punto. Y ahí está entonces la cuestión sine qua non, la cuestión básica de lo que implica el cristianismo, que ya lo está expresado en los evangelios y después en todo el cuerpo, digamos, de libros del Nuevo Testamento. Muy bien, profesor. Esto es bastante interesante y bueno, vamos a seguir entonces con todo esto la semana que viene. Y bueno, que tenga una buena semana, que la pase bien. Arrancamos así nuestro
nuestro abril entonces, nuestro primer programa. Estamos en el mes de abril, estamos en el mes de abril ya, así que habiendo pasado la Pascua, en el calendario litúrgico, digamos, cristiano, ahora, y en el judío también, ahora, una vez que se pasa la Pascua, son 50 días hasta la llegada de Shavuot, la fiesta de las semanas para el judaísmo, Pentecostés, que retoma de la fiesta de la semana judía, por eso estaban los apóstoles y María ahí reunidos, y después se conmemora también junto con eso el Pentecostés, los 50 días, y el cristianismo lo toma como la recepción del Espíritu Santo y la consolidación del nacimiento de la Iglesia. Así que igual siguen siendo tiempos importantes para mantener, digamos, la espiritualidad, ¿no? Porque de una festividad saltamos a otra y eso nos permite generar un calendario litúrgico que abarque todo el año. No es que nos agarren de sorpresa las festividades. Así que bueno, te mando un saludo a vos, a la audiencia, y que sea muy buena esta semana también para todos. Muy bien, profesor. Que tenga buena semana, saludos a la familia y bueno, nos estamos reencontrando el día sábado. Bueno, gracias, un abrazo. Un abrazo, de igual manera. Era el profesor Martín Aizikovic con nosotros como cada sábado, aprendiendo algo más hoy acerca del Apocalipsis, el capítulo 7, y esperamos pues que les haya servido como siempre. Bueno, muchos saludos a todos los que nos están viendo por el YouTube y recuerda que te puedes contactar durante toda la semana, cualquier día a la hora que quieras, a través de Facebook en Contacto Baires. Bien, gracias a todos los que nos escuchan por la 100.9, a través también de maya10.com nos están escuchando. Gracias por estar siempre con nosotros, acompañándonos y permitirnos compartir todo esto que damos a través de la radio.